Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras Nehemías contemplaba la magnitud de la tarea que le esperaba, su corazón latía con fervor. Había llegado a Jerusalén y, oyendo las historias del sufrimiento del pueblo, comenzó a clamar al Señor por su auxilio. Señor Dios de los cielos, exclamó, escucha la oración de tu siervo. Mira nuestra ruina y concédenos éxito para restaurar tu ciudad santa. Nehemías 1, 5-6. La súplica de Nehemías ascendía como incienso, y el cielo parecía responder en silencio, permitiendo que la urgencia de su misión se asentara en su espíritu. A la mañana siguiente, comenzó a inspeccionar las murallas de la ciudad al alba. Con cada paso, su alma se perturbaba al observar el estado de los muros destruidos y las puertas consumidas por el fuego. La escena era desoladora, los vestigios de la gloria pasada de Jerusalén se levantaban como sombras de la historia. No obstante, en su corazón, Nehemías guardaba la certeza de que Dios lo había llamado para un propósito. Mientras examinaba las piedras y los escombros, recordó las palabras de los Salmos, que decían, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Al concluir su revisión, reunió al pueblo de Israel, su rostro marcado por la determinación. Escuchen, dijo con voz firme, el Dios de los cielos nos dará éxito, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. Un murmullo de incredulidad y asombro recorrió la multitud, la esperanza se despertaba en sus corazones marchitos, sin embargo, no todo el mundo compartía su entusiasmo. Sanbalat y Tobías, adversarios del pueblo de Dios, se burlaron y menospreciaron la visión de Nehemías. ¿Qué es esto que hacéis? ¿Desearéis rebelde a la realeza? Nehemías 2:19. Pero Nehemías, afianzado en su fe, miró más allá de la burla y recordó el propósito divino que había procurado en su corazón. El Dios de los cielos nos dará éxito, repitió para fortalecer su espíritu. Con el pueblo acordando unirse en la obra, comenzaron a trabajar bajo un mismo propósito. Cada uno levantaba bloques con las manos cansadas, mientras voces de oración eran elevadas al cielo, y la súplica se transformaba en canto. Era evidente que más que un esfuerzo humano, la palabra de Dios estaba en movimiento. Entonces, un nuevo desafío surgió y la indiferencia de los adversarios se tornó en furia, pues el trabajo de reconstrucción continuaba. Aquellos enemigos tramaron un plan contra Nehemías, buscando sembrar el caos y el temor. Ven y reunámonos en uno de los pueblos de la llanura de Ono. Nehemías 6:2, dijeron, tratando de desviar su enfoque. Pero Nehemías, con sabiduría y claridad, respondió, no puedo descender, porque la obra grande que tengo que hacer me impide. Nehemías 6:3. Mientras su determinación prevalecía, el cielo parecía alinearse con su decisión. La realidad del pueblo de Israel se iba transformando, pero el desafío seguía. En cada ladrillo colocado, en cada oración susurrada, se levantaba una historia de fe. Y así, mientras Nehemías veía la obra avanzar, una sombra de temor y emoción se cernía, pues sabía que sobre él había un propósito divino más allá de su entender. A medida que las murallas comenzaban a levantarse, la voz del Señor resonó en su corazón. Has sido llamado para una época como esta, y no te dejaré solo. Con esto el reloj del cielo daba la señal de una revelación próxima, mientras los corazones de los hombres comenzaban a ardor por la grandeza del plan soberano de Dios, que todavía no se había revelado en su plenitud. Mientras la obra de reconstrucción avanzaba, el aire se impregnaba de un nuevo fervor. Nehemías miraba a su alrededor, observando cómo el pueblo se unía en esfuerzo y oración, con cada día despertando el brillo de una esperanza renovada. Pero en el fondo de su ser, la sombra de la oposición seguía al acecho, un recordatorio constante de que no todos compartían su visión. Un día, mientras las murallas comenzaban a elevarse, la alabanza resonó en los corazones de los trabajadores. Sin embargo, el eco de las burlas de Sanbalat y Tobías aún retumbaba en su memoria. Ven pronto a nuestra reunión, le decían, intentándolo desviar de su misión y prometiendo paz. Pero Nehemías, firme en su propósito, sabía que la paz ofrecida por sus enemigos no era verdadera. Resolvió continuar en la tarea, entregado a la promesa del Señor. Aun así, el desafío no se limitaba a la burla. Mientras el sol se alzaba cada día y caía en la noche, se rumoreaba que los adversarios estaban planeando atacar, avivando el miedo en los corazones de muchos. No tengan miedo, clamó Nehemías en medio del bullicio, recuerden al Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus familias. Nehemías 4:14. Sus palabras resonaron en el alma de la comunidad, encendiendo una llama de valentía en sus corazones.
pero el enemigo no se detendría ahí. En la oscuridad de la noche, los murmullos de la traición comenzaron a circular entre las filas del pueblo. Algunos comenzaron a dudar del liderazgo de Nehemías, hablando entre sí en voz baja sobre la posibilidad de hallar un nuevo camino, temiendo que su trabajo fuera en vano. Nehemías, consciente de las divisiones que se estaban formando, se retiró a orar, llevando la carga de su pueblo ante el alto. En su clamor no solo buscaba dirección, sino una reafirmación del propósito divino que lo había guiado hasta allí. Los días transcurrieron y la fatiga comenzó a pesar sobre la gente. Las piedras se volvían más pesadas, las manos más cansadas. Pero Nehemías, como un faro en la tormenta, continuó su ataque contra la desesperanza. Organizaba grupos, asentaba guardianes variando turnos. Una vez más, proclamó sobre su pueblo: no se desanimen. Nosotros somos los hijos de los profetas, herederos de la promesa, y no caeremos. Nehemías 4:20. Mientras las murallas se elevaban, las noticias de su esfuerzo comenzaron a extenderse. Las naciones vecinas y los pueblos lejanos observaron con atención los milagros de la reconstrucción. La historia del pueblo de Israel estaba siendo reescrita y el eco de su fe comenzó a cruzar tierras, provocando murmuraciones entre las naciones. ¿Quiénes son estos que se levantan de la ruina? Entonces hubo un día en particular que marcaría un cambio. Durante el alba, mientras Nehemías oraba en su tienda, una revelación divina se posó sobre él, trayendo consigo un mensaje angelical. El tiempo se acerca, susurró el viento sagrado, la nación de Israel volverá a ser un pueblo. Se levantará un rey que traerá justicia y paz. Tú, Nehemías, eres solo un precursor de la gran obra que vendrá. En ese instante, algo se encendió en su interior, la misión había cambiado. Ahora sabía que su papel iba más allá de reconstruir muros, debía preparar el camino para el cumplimiento de una promesa eterna. Mientras su mirada se posaba en las muletas que aún caían y las puertas que volvían a abrirse, se sintió un eslabón en la cadena del plan soberano de Dios. El cielo parecía vibrar con expectativa, pues en cada ladrillo colocado y en cada oración ofrecida, un nuevo capítulo de redención se estaba escribiendo. Este era un tiempo de preparación, de anticipación, donde el pueblo fue llamado a unirse no solo en la obra de las murallas, sino en la obra del corazón de Dios que estaba por revelarse. ¿Qué otro asombroso cumplimiento aguardaba en las sombras del futuro? Y así fue como el eco de su fe resonó, mientras Nehemías miraba hacia adelante, consciente de que su historia era parte de un plan que sobrepasaba su entendimiento, un plan soberano que estaba a punto de manifestarse en toda su grandeza. Mientras el sol se alzaba sobre las murallas en reconstrucción, Nehemías sintió un renovado impulso en su espíritu. La revelación divina que había recibido durante la noche había dejado en él la certeza de que su trabajo trascendía los límites del tiempo y del espacio. Con cada piedra levantada, el eco de la promesa de Dios resonaba más claro, y comprendió que estaba destinado a ser un instrumento de la redención. Días de esfuerzo incesante se convirtieron en semanas, y el fervor del pueblo no se disipó. Sin embargo, las sombras de la oposición se volvieron más intensas. Sanbalat y Tobías estaban decididos a desviar el camino del pueblo, y sus murmullos de discordia eran cada vez más insistentes, alentando a algunos a renunciar a la obra que Dios había comenzado. Nehemías, firme en su fe, tuvo conocimiento de un complot escalofriante que giraba en torno a su vida. Un día, cuando el alba apenas comenzaba a iluminar la ciudad, un mensajero se acercó a él con noticias alarmantes. Tus enemigos han conspirado para emboscarte, dijo el hombre con el rostro pálido de miedo. Han decidido atacarte esta misma noche en la Puerta de los Peces. Nehemías se retiró a su lugar de oración, buscando la cara del Señor. ¿Qué debo hacer, oh Señor?, suplicó en su corazón. La voz del Altísimo le respondió: no temas a sus palabras, porque yo estoy contigo. La obra que has comenzado es por causa de mi nombre y yo seré tu defensa. Fortalecido por esta certeza, Nehemías reunió a los nobles, a los oficiales y al pueblo. No temáis, declaró con voz fuerte. La mano de nuestro Dios es sobre nosotros, y estaremos listos para luchar por nuestras familias y nuestras tierras. Inspirados, sus corazones resonaron de valor. Algunos tomaron armas, otros continuaron en la obra de reconstrucción, y juntos se comprometieron a permanecer alerta. Esa noche las estrellas brillaban intensamente y el sonido de pasos resonó sordo entre las sombras, pero los corazones del pueblo estaban firmes en su misión. De día ocuparemos la obra, y de noche seremos guardianes, les instruyó Nehemías. La unión de sus esfuerzos fue un testamento de la fe compartida que latía en sus corazones.
poco a poco, la obra fue tomando forma, y las murallas se erguían con un nuevo esplendor. Pero también se desataba un tiempo de grandes pruebas, pues la alta tensión y la ansiedad comenzaban a afectar a los que trabajaban junto a Nehemías. Algunos comenzaron a murmurar por el peso de sus tareas, preocupados por la escasez de alimento y la carga de la batalla inminente. Ya no podemos más, decían, nuestras fuerzas se han desvanecido. Entonces, en ese momento de quebranto, Nehemías se dirigió a ellos con profundo entendimiento: recordad lo que nos ha prometido el Señor. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Sin embargo, ¿quién de ustedes luchará por su hermano? Su voz, llena de pasión, inflamó sus corazones, llevando al pueblo a un nuevo nivel de unidad en la fe. Mientras el tiempo avanzaba, surgió un eco de esperanza. La voz de Dios seguía resonando en medio del pueblo, y se respiraba un nuevo sentido de propósito. La devastación que una vez había marcado la ciudad ahora estaba siendo cambiada por la gloria venidera. Sin embargo, la promesa de la revelación que Nehemías había recibido aún esperaba su cumplimiento. En su espíritu ardía la expectativa de que lo que estaban viviendo era solo el preludio de algo mucho más grande. Pronto, no solo las murallas serán renovadas, pensó Nehemías, sino que la promesa sobre nuestra nación florecerá de una manera que jamás hemos imaginado. La visión celestial de un rey justo lo mantenía firme, sabiendo que una obra mayor estaba en marcha. La atmósfera estaba cargada de un anhelo palpable. Así como Dios había bendecido sus esfuerzos, también había un manto de misterio sobre lo que se desataría. Todo estaba por revelarse, y el corazón de Nehemías latía con fervor, comprendiendo que cada dificultad y lucha era un paso hacia la realización del plan soberano de Dios. En ese momento de crisis, una pregunta flotaba en el aire: ¿estaba el pueblo listo para recibir lo que Dios estaba a punto de desatar? La historia de su redención estaba por escribirse, y la luz celestial comenzaba a brillar en las tinieblas de su lucha. Las jornadas continuaron, y la labor en las murallas alcanzó un fervor inusitado. Sin embargo, la calma temporal daba paso a la inquietud. La amenaza de Sanbalat y Tobías envolvía el ambiente como una nube oscura que se cernía sobre ellos. En los momentos en que el pueblo se reunía, Nehemías podía sentir el murmullo del miedo, pero se aferraba a la verdad que el Señor había depositado en su corazón: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Isaías 41:10, un amanecer. Mientras las primeras luces del día iluminaban las piedras frescas, Nehemías se encontró en su lugar de oración. Con una angustia profunda clamó: Señor, mira el oprobio que nos acecha. ¿Cómo puede este pueblo vivir en temor mientras tu obra está en marcha? La respuesta divina fue contundente y el susurro fue claro en su espíritu: un remanente fiel prevalecerá, y tú debes dirigirlos en la verdad. Nehemías, con renovado fervor, se presentó ante la congregación. Hermanos, nuestro Dios ha sido nuestro baluarte. Pero el enemigo no cesará en sus intentos. Necesitamos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. En su corazón ardía la pasión de un líder, y sus palabras avivaron la llama del compromiso en cada uno de ellos. Ante las dificultades, el pueblo comenzó a reforzar sus lazos, decididos a permanecer unidos en la obra. Durante aquellos días de ardor y lucha, la ira de sus adversarios se intensificó. Una noche, mientras las estrellas parecían más brillantes que nunca, un espía disfrazado se acercó furtivamente a Nehemías, con visiones de traición en su mirada. Vengo de parte de Sanbalat, susurró, y trae un mensaje: ellos quieren que desistas de esta obra. ¿Por qué arriesgar tu vida por unas murallas? Pero Nehemías, anclado en la fe, le respondió sin dudar: soy un hombre encargado por Dios, mi camino no se desviaré. Váyase y dile a su maestro que no cesaremos hasta ver la gloria de Dios en nuestras obras. El hombre atónito se retiró, dejando a Nehemías con un sentido de triunfo, pero también de carga. La espada espiritual que llevaba en su alma era tanto un símbolo de lucha como de esperanza. A través de los días, la labor avanzó, pero el hambre y la desesperación comenzaron a asomarse a las puertas del corazón del pueblo. Algunos, desalentados, comenzaron a cuestionar sus esfuerzos. Nehemías, al ver esto, organizó un banquete como símbolo de unidad, compartiendo el fruto de su trabajo, bendiciendo cada bocado y recordando la providencia de Dios. Recordad, dijo con voz clara, que no es solo nuestra tarea, sino el propósito de Dios en nosotros. Si clamamos a Él, Él proveerá. Salmo 34:10. En ese momento la atmósfera comenzó a cambiar, risas y cánticos llenaron los aires. El pueblo recordó su identidad y su llamado,
y la fe en el Señor resurgió como una llama ardiente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Nehemías sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Las sombras no se disipaban, y la conjura del enemigo se intensificaba. Un día, mientras la fatiga pesaba sobre su espíritu pero la determinación aún ardía, recibió la noticia de que sus adversarios habían tramado algo aún más siniestro, una promoción de alianzas falsificadas y un ataque frontal, un asalto al corazón de su pueblo. Algún consejo necesitamos del cielo, pensó, cuando de repente una revelación profunda abrumó su ser. El tiempo de nuestra restauración coincide con el tiempo de la venganza de nuestro Dios. Se sintió abrumado por la grandeza de la promesa que se cernía sobre ellos. Mientras su corazón palpitaba por lo que vendría, un hecho desgarrador lo sorprendió: quien se opone a la obra de Dios no solo se opone a nosotros, sino al mismo Dios. Nehemías vio claramente que cada obstáculo que enfrentaban era un paso de fe en el propósito divino. La noche que estaba por llegar no era solo una batalla, sino el preludio de algo grandioso. Así, Nehemías se preparó para el viaje que lo llevaría no solo a las murallas renovadas, sino hacia la manifestación del plan soberano de Dios. ¿Sería su estrategia suficiente para resistir el embate del enemigo y cumplir con la revelación que aguardaban? El tiempo estaba cerca, y la respuesta estaba a punto de desatarse. Mientras la luna brillaba intensamente sobre las ruinas de Jerusalén, Nehemías se levantó ante el amanecer. Su corazón palpitaba con la determinación de un hombre que sabía que su misión estaba de acuerdo con el propósito divino. El pueblo comenzaba a levantarse también, su fe renovada venía acompañada de ansias por la reconstrucción. Sin embargo, la sombra de su adversario estaba lejos de disiparse. El sol se alzaba lentamente, lanzando doradas luces sobre las muelas y piedras desgastadas. En ese momento de calma tensa, Nehemías se reunió en un lugar elevado con los líderes de las familias, buscando direccionar sus fuerzas hacia un propósito común. Hermanos, comenzó con una voz firme, hoy debemos estar más alertas que nunca. La obra que estamos levantando es un reflejo de nuestra entrega a Dios. No solo restauramos muros, sino que reafirmamos pactos. Mientras sus palabras resonaban, la angustia de ser atacados no era un eco distante en sus corazones. Un joven con el rostro pálido levantó la mano temblorosa. ¿Y qué sucederá si el enemigo viene a atacarnos? Hemos oído rumores de que se preparan. Nehemías lo miró con compasión. Recuerda lo que nos ha revelado el Señor, respondió. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esa afirmación despejó la atmósfera, levantando en sus almas los muros de esperanza que resguardaban su espíritu cansado. Sin embargo, en la lejanía, sorpresas aún aguardaban. Amén al consejo divino, Nehemías decidió que sería prudente dividir las tareas entre el pueblo. Algunos edificarían las murallas mientras otros estarían armados, vigilando al enemigo. Era una estrategia que reflejaba la sabiduría del anciano Salomón. En la multitud de consejeros hay seguridad, Proverbios 11 y 14, ya con las posiciones trazadas, un mensaje de Sanbalat llegaría pronto. No se atrevan a continuar con su obra, resonaba la amenaza, y el eco de sus palabras provocó escalofríos en los corazones de algunos. Los enemigos vendrán a atacar, la obra será destruida, advertían. Fue entonces que un destello de enojo ardiente se encendió en el pecho de Nehemías. Con voz elevada, respondió a su comunidad: no os temáis ante ellos, recordad al Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestros hogares. Nehemías 4 y 14. Las palabras incendiaron la fe en el corazón del pueblo, y ahora estaban dispuestos a luchar no solo por ladrillos y mortero, sino por su historia y su futuro. Días pasaron y, aunque la tensión se intensificaba, la labor se mantenía firme. El sudor y las lágrimas se entrelazaban a cada ladrillo colocado. Sin embargo, un pequeño grupo de apóstatas comenzó a murmurar entre ellos, cuestionando la viabilidad de la misión, sugiriendo que desistir sería más sabio. Nehemías, con aguda percepción, se acercó a ellos y dijo: los que se atreven a dudar de la obra del Señor corren el riesgo de ser atrapados en la desesperación. La alabanza debe ser nuestra respuesta, no la queja. Sepan que el Señor no desamparará a su pueblo. Salmo 94, 14. Esa noche, en la oscuridad que envolvía la ciudad reconstruida, los himnos de adoración flotaron por el aire, impregnando cada rincón con esperanza y unidad. Sin embargo, la oscuridad tenía reservados nuevos engaños, y así Nehemías recibió un aviso que tambaleó su corazón: Sanbalat se prepara para una reunión con los príncipes de la región.
Ellos tramitan una artimaña. En ese instante, mientras la brisa nocturna se hacía más pesada, la verdad resonó en su ser, la batalla aún no había terminado, y la protección del Altísimo era más crucial que nunca. Pero lo que ellos no sabían, dijo Nehemías en su interior, es que el Señor tenía un plan que irá más allá de esto. En ese momento se sintió impactado por una revelación divina: la restauración de Jerusalén no solo sería visible, sino que traerá consigo la unificación de un pueblo en su fe y el cumplimiento de una promesa. Con su autoridad renovada, Nehemías se dispuso a enfrentar no solo la inminente traición, sino a desatar la fuerza de la promesa en la que habían depositado su confianza. El día de su revelación estaba próximo, donde se manifestaría una gloria que aún no habían imaginado. ¿Qué camino tomaría Nehemías? Las respuestas, como un río, estaban a punto de desbordarse hacia su destino divino. El sol fulguraba en el horizonte cuando Nehemías y su pueblo se levantaron de nuevo, decididos a enfrentarse a las sombras que se cernían sobre Jerusalén. Con cada ladrillo que colocaban, una oración silenciosa se elevaba al cielo, y el eco de su fe resonaba en los murales que poco a poco comenzaban a recobrar su forma. Sin embargo, la amenaza de Sanbalat y sus aliados planeaba como un nubarrón encima de ellos. Mientras los hombres y mujeres trabajaban en la obra de restauración, Nehemías decidió que cada momento era crucial. Convocó a todos los constructores y guerreros en la plaza del templo. Hermanos, empezó con voz firme, hoy debemos recordar que no estamos solos en esta batalla. Nuestro Dios va delante de nosotros, y contra toda adversidad, seremos un solo pueblo, unificados en la fe y la misión. Las caras a su alrededor mostraban la mezcla de determinación y miedo. Sin embargo, las palabras de este líder inspiraban valor. Acordaos de la grandeza de nuestro Dios, continuó Nehemías, y de su promesa de restauración. Por tanto, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6, 9. Un murmullo de asentimiento recorrió las filas de trabajadores, llenando el aire con una renovada convicción. Los días se convirtieron en semanas, y aun cuando las tensiones se agudizaban, la comunidad fue capaz de mantener un ritmo constante en su labor. Pero la malicia de Sanbalat empezaba a mostrar su rostro más siniestro. Se acerca una noche oscura y mensajeros traían consigo calumnias sin tregua para sembrar semillas de duda en el corazón del pueblo. ¿Por qué siguen adelante? Les han prometido ataques y destrucción. Solo mirad lo que ha pasado en décadas pasadas, decían con palabras tentadoras. Fue entonces que Nehemías, confrontando su enojo interno, se dirigió a ellos con amor y verdad. A la sombra de la duda elige la fe, proclamó con firmeza. Recordad la historia de nuestro pueblo, nunca nos ha abandonado el Señor cuando hemos clamado a Él. Miremos hacia adelante y atrevámonos a creer. Confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. La obra continuó, pero no sin obstáculos. Mientras se levantaban los muros, también lo hacían las presiones externas. Un día, mientras todos trabajaban, un grupo de hombres de las ciudades vecinas se acercó con intenciones abiertamente hostiles. Se oyeron gritos y el sonido de la guerra pareció marcar el tiempo. El pueblo comenzó a temer como nunca. ¡A las armas!, gritó Nehemías, mostrando valor ante la amenaza. No peleéis por meros ladrillos, sino por las promesas que Dios nos ha dado. Es el momento de luchar por nuestros hermanos y nuestras familias. Su voz resonaba, y con cada palabra su fe se convirtió en un escudo para todos. En medio de la batalla, cuando la situación parecía desesperada, Nehemías elevó su mirada al cielo y clamó: Dios de los ejércitos, hoy te pedimos que nos des el poder de resistir. Sabía que la victoria no estaba en sus manos, sino en el poder del Altísimo, y así una profunda calma comenzó a envolver su ser. Ninguno esperaba que lo que ocurrió después fuera un reflejo del gran plan de Dios. Una luz brilló sobre ellos, y un estremecimiento recorrió el corazón de los atacantes. Algunos empezaron a detenerse, sintiéndose confrontados por lo que estaban presenciando. Entonces uno de los hombres, un capitán de la ciudad vecina, levantó la voz: detente. He visto lo que su Dios ha hecho en el pasado y ha infundido miedo en mi corazón. Una revelación iluminó aún más la mente de Nehemías, que si esto es solo el comienzo de un cambio mayor, donde el pueblo de Dios se unifica no solo en la obra, sino también en la fe compartida con los pueblos de estas tierras. En ese instante, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas de Jerusalén, Nehemías supo que el propósito divino iba más allá de la restauración de muros, vendría la restauración de corazones.
La tensión espiritual fue palpable. La historia estaba tomando un rumbo inesperado y más grande que ellos mismos. Así que, ¿qué vendrá después? Reflexionó Nehemías con su espíritu enardecido, sintiendo el peso de la anticipación divina. El tiempo de revelación estaba cerca, y la promesa de Dios empezaba a tomar forma en la mente del pueblo. Las primeras luces del alba se filtraron a través de las rendijas de los muros en pie, y Nehemías miró con esperanza el trabajo de sus manos. Había más que ladrillos y mortero en la obra, había fe y unidad. Sin embargo, la voz del Señor resonaba en su corazón: no ceses en la oración ni en la vigilia. Era un recordatorio constante de que la verdadera batalla estaba en lo espiritual. Esa mañana, al congregar de nuevo al pueblo, pudo percibir un aire de inquietud y expectación. Hermanos, comenzó con voz clara, hemos visto el poder de nuestro Dios en esta batalla. No es solo una lucha por la tierra, sino por el alma de nuestra nación. Sigamos adelante, pues los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Este versículo resonó fuertemente en el corazón de todos, sacudiendo sus dudas. Sin embargo, la sombra de Sanbalat y sus aliados aún se cernía sobre Jerusalén como un cuervo negro. La estrategia del enemigo era astuta, no solo atacaban con armas, sino también con palabras venenosas. Nuevos rumores comenzaron a circular: Nehemías solo busca su propia grandeza. Lo que verdaderamente quiere es rebelarse contra el rey. Aquello sacudió a algunos en su grupo, sembrando semillas de división. Al escuchar esto, Nehemías decidió hacer frente a esas acusaciones. Convocó a sus líderes más cercanos y les explicó la realidad de la situación. «Oh siervos del Altísimo», exclamó, «nuestras manos están cansadas, pero nuestros corazones deben ser firmes. ¿Quién puede oponerse a lo que el Señor ha comenzado a hacer a través de nosotros? En este día os pido que perseveremos y oremos fervientemente, que el Señor confunda a nuestros enemigos». Mientras tanto, en el campamento de Sanbalat, un murmullo de frustración creció. Nehemías, se quejaron, se niega a escuchar. Debemos actuar de manera más sutil. Así levantaron falsos testimonios y enviaron al pueblo cartas llenas de amenazas. «Deteneos, o la ira del rey caerá sobre vosotros», avisaron, buscando espantar sus corazones. Sin embargo, Nehemías no se amedrentó. Se sumergió en oración y en la palabra de Dios, buscando fortaleza. En un momento de profunda comunión, resonó en su mente la promesa del Señor: «Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 20. Esa verdad fue un bálsamo en su espíritu, alimentando su valentía con cada palabra. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Nehemías subió a una de las torres aún en construcción y desde allí contempló la ciudad. Su corazón se llenó de anhelos. «¿Qué será de este lugar?», se preguntó. «¿Cómo se unirá el pueblo de Dios? El tiempo está cerca, y el destino de esta tierra parece entrelazarse con las promesas que han sido olvidadas». De repente, en el silencio de la noche, una voz susurrante resonó en su interior: «El asedio no es solo de tu espíritu, sino de las naciones alrededor. Debes volver a unir las piezas, no solo de tus muros, sino de los corazones que han estado divididos». En una pequeña revelación histórico-espiritual, Nehemías comprendió que la obra de restauración era también un llamado a la reconciliación nacional. Mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando las sombras de la noche, Nehemías bajó de la torre, y con determinación dirigió a su pueblo: «Prepárense, pues nuestro Dios está por desplegar un plan más grande del que imaginamos. Nuestra batalla es contra fuerzas que no vemos y la respuesta vendrá de la unidad. No cierren sus corazones a la obra de Dios». El pueblo miró a Nehemías con ojos llenos de asombro, y un nuevo fervor comenzó a arder en sus corazones. En sus mentes resonaba la idea de que quizás, solo quizás, el verdadero milagro de su reconstrucción sería la restauración de su comunidad misma. «¿Qué haréis cuando lo que se revele no sea solo la fuerza de un muro, sino la fuerza de un pueblo unido bajo Dios?», preguntó Nehemías, intensificando su urgencia. Él sabía que la respuesta a su pregunta estaría a la vuelta de la esquina, en un nuevo amanecer que prometía un giro inesperado en la historia de Jerusalén. Sería un viaje que los llevaría más allá de la reconstrucción física, llevando sus corazones a la restauración del pacto eterno de Dios con su pueblo. En la brisa matutina, el pueblo de Jerusalén se reunió en la plaza, con los corazones palpitantes de ansias y esperanzas renovadas. Las palabras de Nehemías aún resonaban en sus mentes, recordándoles que no estaban solos en esta labor.
Unámonos en oración y en acción, clamó Nehemías, mientras un fuego nuevo encendía la fe entre sus filas. Cada familia, cada hombre y cada mujer sintieron el peso de la responsabilidad, pero también la gloria que venía de servir al Dios Altísimo. Sin embargo, en las afueras de la ciudad, la ira de Sanbalat crecía como un torrente que amenaza con desbordar sus márgenes. No permitiremos que prosperen, se ensañaba en el oscuro campamento mientras sus aliados, Tobías y Gesem, asintieron con la cabeza compartiendo su ardor. Haremos que cada palabra que salga de la boca de Nehemías sea convertida en motivo de burla y desconfianza, decidieron, trazando un plan siniestro para dividir el pueblo. Mientras tanto, Nehemías se retiró a su casa, donde, arrodillándose en el suelo de su habitación, clamó a Dios con fervor. Oh Señor, escucha nuestras súplicas. Fortalece nuestra obra y muestra la verdad de nuestro corazón. Que la luz de tu rostro decline sobre nosotros. Fue en este momento de profunda oración que el Espíritu del Señor lo inundó con una visión de lo que vendría. Sentía un peso, no solo por el trabajo de los muros, sino por las almas que debían ser restauradas. En el transcurso de días, el pueblo enfrentó desafíos imprevistos. Murmullos de desconfianza comenzaban a brotar entre ellos, alimentados por las palabras maliciosas de aquellos que se oponían a la obra. Algunos comenzaron a cuestionar: ¿de verdad este proyecto es de Dios, o es un simple capricho de un hombre que se cree un líder? Ante esto, Nehemías no se quedó callado. Así como el rey David había consultado al Señor antes de cada batalla, Nehemías subió al monte de la oración, acompañado por algunos de sus más cercanos fieles. ¿Cómo podemos seguir adelante, Señor, cuando hay separación entre tu pueblo?, suplicó, sintiendo el dolor del desánimo en su corazón. Fue entonces cuando escuchó una voz, un eco de tiempos pasados, que le recordó el pasaje de Ezequiel: y daré a ellos un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ezequiel 11 y 19. Nehemías comprendió que la verdadera restauración no podía ser solo en los muros, sino también en los corazones. Se levantó decidido a traer al pueblo de regreso a la unidad bajo el pacto de Dios. Es tiempo de compartir la verdad, se dirigió a la multitud una mañana. No dejaremos que las palabras de Sanbalat y Tobías nos dividan. Recuerden cómo nuestro Dios nos ha guiado hasta aquí. Él es nuestro refugio y fuerza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8 y 31, con cada palabra, el murmullo de la multitud se transformó en un canto de alabanza. Sin embargo, al fondo del grupo, la mirada desesperada de algunos, llenos de dudas, advertía que el camino hacia la unidad necesitaría algo más que palabras, requeriría acciones de fe. Una vez más, Nehemías subió a la torre, en búsqueda de la dirección divina. El atardecer teñía el cielo de rojo y oro cuando una revelación profunda llenó su corazón. Las murallas no serían completas sin un pacto renovado de amor y obediencia entre la gente. «He aquí el plan del Señor», exclamó en el silencio. «No solo restauraremos nuestra ciudad, sino también nuestros corazones y nuestro compromiso con Él». Cuando el pueblo escuchó esto, un nuevo fervor se despertó, pero aún había un enemigo que observar, que aguardaba su oportunidad. Sanbalat y los suyos, acechando desde la oscuridad, comenzaron a urdir un nuevo ataque. Las cartas amenazantes llegaron en oleadas, y Nehemías, aún desafiante, sabía que una confrontación final era inevitable. En el eco de esa incertidumbre, algún oscuro secreto empezaba a revelar las intenciones de aquellos que se oponían al plan de Dios, y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar, Nehemías se recordó a sí mismo y a su pueblo que, a pesar de la oscuridad que se avecinaba, un nuevo amanecer traería con él no solo reconstrucción, sino también revelación divina. ¿Y si el desafío que enfrentaban no era solo físico, sino un test para la fe del pueblo? La respuesta estaba en la inminente lucha entre la luz y la oscuridad, donde el plan soberano de Dios se manifestaría en la restauración total de Jerusalén y de su gente. Con el brillo del amanecer, el corazón de Nehemías se encontraba encendido por la urgencia de su misión. Había liderado al pueblo en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, pero ahora sentía que la batalla final se acercaba. En un momento de profunda reflexión, levantó su mirada al cielo y ofreció una oración ferviente: «Oh Señor, fortalécenos en este momento crucial, y permite que la obra que hemos comenzado no desfallezca». Nehemías 4, 9. El pueblo había demostrado su fidelidad en tiempos difíciles, pero la sombra de Sanbalat y Tobías seguía acechando. Nehemías reunió a los nobles de la ciudad y les habló con gran convicción: «El Dios de los cielos nos dará éxito. Levantémonos y construyamos, y no será en vano». Nehemías 2 y 20. Su voz resonaba con fuerza,
avivando el ánimo de todos. Fue así como los corazones comenzaron a retornar a la unidad, entendiendo que no solo reconstruían muros, sino también su identidad como pueblo elegido. La atmósfera se llenó de determinación, los hombres y mujeres trabajaban codo a codo. Cada ladrillo era un testimonio de su fe. Sin embargo, las noticias de la creciente oposición se filtraban en sus corazones. En medio de los trabajos, una noticia inquietante llegó: Sanbalat ha reunido fuerzas y planea un asalto al amanecer. Nehemías, con una firmeza renovada, exhortó al pueblo: no se asusten. Recordad que el Señor es grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestras mujeres, y por vuestros hijos. Nehemías 4:14. Mientras los días pasaban, los muros comenzaron a elevarse y con ellos, la fe del pueblo. Sin embargo, el enemigo no se podía ignorar. Durante una noche oscura, Nehemías recibió un mensaje de sus espías: Sanbalat viene hacia nosotros con su ejército, y han traído consigo rumores de traición. Ante la amenaza, Nehemías se preparó en oración: Señor, ¿cómo podemos seguir adelante si la oscuridad se cierne sobre nosotros? En su corazón, las palabras de Dios resonaban: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. En el transcurso de la noche, el pueblo se unió en oración, sus voces elevándose como un clamor unánime. Aquella unión trajo consigo una fortaleza que Nehemías había anhelado ver entre ellos. Este no es el momento de ceder ante el miedo, dijo Nehemías: el Dios que ha sido nuestro refugio será nuestra fortaleza. El amanecer trajo consigo nuevos desafíos, la comunidad se halló lista para defenderse. La tensión llenaba el aire, pero las palabras de Nehemías ofrecían consuelo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Aquella firmeza en su voz resonó, y en sus corazones despertó un valor indescriptible, un deseo inquebrantable de defender no solo las murallas, sino su futuro como pueblo. La batalla finalmente llegó. Sanbalat y sus hombres fueron recibidos con determinación. La lucha no solo se desenvolvía en el campo físico, sino también en las almas de cada hombre y mujer que había levantado ladrillos. Los gritos y el choque de espadas resonaron como una sinfonía de resistencia. Nehemías, lanzando su voz al viento, gritó: no claudicaremos. El Señor es nuestra fuerza y nuestra salvación. La confrontación final fue intensa, cada bando sabía que se jugaba algo más que su victoria, se discutía el destino de Jerusalén. Los hombres de Nehemías, motivados por la promesa de un futuro restaurado, resistieron con firmeza. En medio del caos, Nehemías clamó al cielo: Dios, ven en nuestra ayuda. Y en ese momento un estremecimiento recorrió el ejército enemigo, sembrando confusión en sus filas. La luz del día comenzó a brillar con más intensidad. Sanbalat, al ver la firmeza del pueblo y su confianza en Dios, se sintió abrumado. Un despavorido grito se escuchó: retirémonos. Y así, la oscuridad fue finalmente vencida. La victoria se celebró con canciones de alabanza a Dios. El Señor ha peleado por nosotros, exclamaron, llenos de alivio y gratitud. Finalmente, las murallas fueron completadas y Nehemías, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que el verdadero propósito de su misión no fue solo la restauración de piedras, sino la restauración del espíritu del pueblo. Al mirar a su alrededor, vio a hombres y mujeres abrazándose, celebrando no solo su victoria, sino la unidad renacida en el amor de Dios. La obra de reconstrucción había comenzado en sus corazones antes que en las piedras. Con un corazón lleno de amor y gratitud, Nehemías se dirigió a la multitud: hermanos míos, este es solo el comienzo. El Señor nos ha restaurado. Unámonos y celebremos su grandeza. Que nuestras vidas sean un testimonio de su fe y poder. Las voces de adoración del pueblo resonaron por todo Jerusalén, y Nehemías sabía que el verdadero milagro había comenzado. Este pueblo, debilitado y dividido, ahora era uno, unido en la promesa de un futuro lleno de esperanza y bajo la bendición del Altísimo. Este fue el cierre de un capítulo, pero el comienzo de otro. La historia de Nehemías y de Jerusalén no culminaba aquí, una nueva era se aproximaba, y una profunda revelación compartida por el pueblo aguardaba en el horizonte. La fidelidad del Señor había iluminado su camino, y ellos seguirían hacia adelante confiando en su plan eterno. Si has disfrutado este relato y te ha tocado el corazón, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo la palabra. Comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre este final,
Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.